6, 5. Hola a toda nuestra audiencia. Como dice Daniel Coronel, son las horas más felices de toda la semana para nosotros, que podemos compartir nuestras columnas y podemos hablar e interactuar con ustedes. Un feliz domingo para los Daniel Samper. ¿Cómo está Daniel Samper Ospina? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué más, Anita? Aquí muy contento de esta conexión y de este domingo que pinta muy bueno en este Zoom. ¿Cierto? ¿Y el papá Daniel Samper Pisano? Muy bien y muy esperanzado en que este sea un programa que realmente sacuda un poco la conciencia nacional. Vamos a hablar de algo tremendo que es el reconocimiento de que aquí se ha producido a lo largo de varios gobiernos un genocidio político, y para ello tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre esto y sobre otros temas naturalmente. Así es, hoy vamos a hablar sobre la sentencia que salió del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el genocidio de la Unión Patriótica aquí en Colombia, y tenemos pues una gran invitada que es una sobreviviente de ese genocidio, que es Patricia Ariza, la ministra de Cultura, pero para ambientar el tema tenemos al otro Daniel, que no se llama Daniel, que es Enrique Santos Calderón, que escribe hoy sobre ese tema, y no hemos podido convencerlo de que venga al Zoom. Entonces Daniel Samper Ospina va a ser de Enrique. Te queda súper bien. Sí, es una responsabilidad muy grande. Nunca había interpretado a un personaje semejante, pero sí, sin duda alguna, creo que hoy nos toca abrir el programa con la columna de Enrique. Ojalá algún día se anime a venir aquí al Zoom a comentar la realidad y a leer sus columnas, que son realmente una lección de periodismo. Entonces voy a leerla, ¿te parece, Anita? Adelante, por favor. Listo, la columna de Enrique Santos Calderón se llama Unión Patriótica 30 años y dice así: leí en El Unicornio una bella evocación que hace Eric Antequera de su padre asesinado, comillas, brindaré por mi padre y perdonaré a Dios por haberse equivocado, comillas, con motivo del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el caso de la Unión Patriótica. En 1989, José Antequera, dirigente destacado de la UP a los 33 años, un barranquillero inteligente y abierto con el que sostuve animados diálogos, fue acribillado de 12 balazos en el aeropuerto El Dorado mientras conversaba con el jefe liberal y futuro presidente Ernesto Samper, quien resultó gravemente herido en el atentado. Pocos días antes habían asesinado en Bogotá al diputado Teófilo Forero, a su esposa Leonilde y a José Antonio Sotelo del Partido Comunista. Estaba en plena marcha una campaña de exterminio contra la UP, el movimiento político que nació en 1984 tras los acuerdos del gobierno de Belisario Betancur con las FARC. Al comienzo era difícil concebir las dimensiones macabras a las que llegaría una matazón que había arrancado 3 años antes con las muertes del representante Leonardo Posada y del senador Pedronel Jiménez, a quienes también conocí y aprecié, acribillados con un día de diferencia en Barrancabermeja y Villavicencio. La sentencia de la CIDH me produjo una cascada de recuerdos de ese negro periodo de nuestra historia y de sus víctimas. 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 5.000 militantes. Semana de por medio caía algún miembro de la UP en medio del desconcierto de una sociedad entre atemorizada, indiferente y cómplice. ¿Cómo se incuba barbarie tal y de dónde brotan semejantes excesos? De nuestra propia historia de guerras civiles y violencias intestinas, de la acumulación de pasiones sectarias y fanatismos ideológicos y de la reiteración de prácticas políticas que alimentaban viejos odios o suscitaban nuevas venganzas. En los años 80, en medio del incesante fuego cruzado que padecía el país entre ejército, guerrilla y un creciente paramilitarismo, hubo quienes en las altas esferas del poder, comenzando por la cúpula de las fuerzas militares, se propusieron impedir por cualquier medio que prosperara una nueva fuerza política, la Unión Patriótica, a la cual estaban vinculadas las FARC, que no habían renunciado a las armas y continuaban su estrategia de combinación de las formas de lucha
que incluía secuestros, extorsión y atentados terroristas. Se articuló entonces una más radical política contrainsurgente para liquidar la infraestructura de apoyo logístico y político de la guerrilla. Se trataba de eliminar desde la franja de posibles colaboradores de la subversión hasta la periferia de presuntos simpatizantes, donde podían caer desde el inocente poeta rebelde hasta el abogado defensor de derechos humanos. A diferencia del ELN o el EPL, que eran guerrillas clandestinas, la militancia abierta y pública de la UP la convirtió en carne de cañón. Y no cabe duda de que ese juego doble de las FARC también estimuló a quienes promovieron el exterminio de su aparato legal, comenzando por el Partido Comunista, que era su principal soporte político. Al Partido Comunista le costó mucho sus vínculos con las FARC. En su congreso de 1988, cuando por doquier eran asesinados los miembros de la UP, insistió inexplicablemente en su estrategia de combinar todas las formas de lucha sindical, social, electoral y armada. Su jefe máximo, Gilberto Viera, llegó a advertir que si no cesaba la violencia contra su partido, la vía armada se convertiría en la forma principal de lucha, lo que radicalizó aún más a quienes estaban empeñados en erradicar a sangre y fuego la amenaza subversiva. Se consolidó entonces la campaña para acabar con la Unión Patriótica, un auténtico genocidio político del que no fue ajeno el Estado colombiano, como acaba de dictaminar la CIDH, en una sentencia histórica que 30 años después dignifica y de alguna manera hace justicia a las víctimas. No del todo, como dice Eric Antequera, comillas, el culpable sigue siendo la mano negra que, aunque tiene nombres y apellidos, no pagará condena, cierro comillas, aunque la mano roja tampoco está exenta de culpa. Esa sentencia de la Corte Interamericana a todos nos afecta y concierne, nos interpela y avergüenza y debe llevarnos a una reflexión más profunda sobre este penoso capítulo de la historia nacional, para entender mejor cómo y por qué sucedió, para que los jóvenes que no lo vivieron sepan lo que ocurrió y sobre todo para que todos entiendan por qué nunca puede repetirse. Tremenda columna de Enrique Santos Calderón. Él hace referencia entonces a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se hizo pública la semana pasada. Y queríamos recordarles un poco lo que dijo la sentencia. El juez, el magistrado ponente fue Ricardo C. Pérez, que es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y encontró entonces la Corte responsable al Estado colombiano por violaciones de derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, a las garantías judiciales y a la honra de las víctimas, por la comisión de, entre otros delitos, de asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas. Y lo hace entonces cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del Partido de la Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes. Es una sentencia muy fuerte, muy clara, y tenemos aquí a la ministra de Cultura, Patricia Ariza, para hablar de este y otros muchos temas. Daniel Samper Pizano, si quieres presentarla. Sí, es Muchas un privilegio presentar a Patricia Ariza, a quien conozco desde hace mucho tiempo y admiro desde hace mucho tiempo, y la he visto como actriz, la he visto como directora, he leído poesía suya. Ella realmente es una persona que ha estado vinculada desde muy temprano a la cultura. Viene de la tierra del bocadillo veleño, viene de Vélez, pero ha sido muy bogotana. Ha promovido el teatro marginal, el teatro independiente, con quien fue su compañero Santiago García, inolvidable director. Realmente revolucionó el teatro, digamos, independiente en Bogotá, y de eso ha quedado todo un movimiento teatral, que es el que aún perdura. Patricia se graduó en la Universidad Nacional de Arte, digo que es poeta, y además ha ganado muchos premios, pero además tiene una característica muy personalmente la considero muy interesante, y es que es un prototipo de los años 60, es decir, el tipo de rebeldía, el tipo de vinculación a la cultura y a los demás, el tipo de preocupación por los grupos, por la sociedad, etcétera, es muy de los años 60. No quiero decir con ello que ella tenga, yo soy más viejo que ella, con eso digo todo.
pero Patricia ha sido pacifista, defensora muy valiente, sobreviviente de la matazón de la unidad de la Unión Patriótica. Y debo decir que hay otros también, algunos están en el Congreso, Aida Bello, por ejemplo, y hay algunos que son sobrevivientes ellos, pero no sus padres de la matanza. Por ejemplo, María José Pizarro es hija de Carlos, que fue asesinado, Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, que fue asesinado, ambos de la UP. Pero bueno, después de decir esto, quiero darle una muy especial bienvenida a Patricia Ariza, la ministra de Cultura. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está, Daniel? Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Hay toda una serie de preguntas, hablaremos un poco después de la cultura, pero yo creo que la primera pregunta es básicamente, ¿existe aún la UP? ¿Qué piensa usted de la sentencia que dictó la Corte? Pues para mí fue verdaderamente conmovedor para todos y todas los que estábamos ahí, porque fueron muchos años esperando y entonces pues había como depresión y también mucha alegría. Y porque por fin se hace justicia, un poco tarde, ¿no? Pero es muy importante. Daniel Samper Ospina. Ministra, en el año 1991 apareció su nombre en una lista de 32 fundadores y dirigentes de la Unión Patriótica, que eran considerados en ese momento objetivos militares por parte de los escuadrones de la muerte. Y cuando esas amenazas fueron conocidas y se supo que los autores de ellas estaban dispuestas a cumplir con la sentencia, algunos de sus vecinos le pidieron que usted dejara el apartamento y otros de sus amigos del mundo de la cultura le pidieron que buscara protección oficial. Usted lo hizo así, pero lo único que recibió por parte del Estado fue un chaleco antibalas que le aconsejaron que llevara de modo permanente. Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia qué sucedió con ese chaleco que por lo demás usted encontró antiestético y terminó interviniendo, para que sepan, en el caso particular de esa anécdota, la dimensión del genocidio. Pues fueron 4 años muy dolorosos, donde tuve que andar con chaleco y con escoltas. Y digamos, eso no es lo grave fue la matanza. Lo que me pasó a mí fue grave también, muchas amenazas, sobreviví a intentos de atentado, y lo más grave fue que a mi hija, adolescente, la amenazaron también y la tuve que sacar del país. Yo permanecí aquí resistiendo con todo el movimiento. Fue muy duro, muy difícil, pero después nos convertimos en comunidad al lado de la Corporación Reiniciar. Yo llevo más de 20 años, todos los años haciendo performance y estando al lado de los compañeros y compañeras y esperando esta sentencia. Con el chaleco antibalas lo que sucedió, que Galeano lo relata de manera muy interesante, pues fue que yo le bordé unas shakiras, un amigo lo dice, para que fuera menos terrible. Y después ese chaleco se lo presté a un dirigente que se llamaba Julio Cañón, era alcalde de Vistahermosa. Lo mataron con el chaleco puesto. Ministra, ¿cómo llega usted a la UP? Pues yo era miembro del Partido Comunista, que tuvo un papel muy importante en la fundación de la Unión Patriótica, y estuve como dentro de los fundadores. Fui la encargada de cultura. Hicimos muchas cosas, yo creo que la Unión Patriótica era un partido, pero también era un movimiento. Mucha gente de la cultura se vinculó o eran simpatizantes, hicimos muchas cosas y bueno, después cuando empezó la matanza, eso es como una esponja que se recoge. Mucha gente se retiró, para mí fue muy doloroso,
En los periódicos no nos volvieron a publicar nada. Estuvimos proscritos y proscritas durante muchos años, como si estuviéramos apestados, porque no solo fue la matanza, sino la estigmatización. Fue muy duro, pero muy duro, muy difícil. Pero, pues, seguimos aquí, nos recuperamos. A nosotros incluso nos quitaron los presupuestos del teatro. Tuvimos que suspender el Festival del Nuevo Teatro y después yo volví a empezar de cero, pero lo logramos. Después hicimos el Festival de Teatro Alternativo y el Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Y yo he estado en La Paz todo el tiempo, desde Belisario, haciendo performance. Creo que Daniel se acuerda de la performance de las palomas, que el país entero se llenó de palomas. Claro. Pues para mí lo más duro sí. fue lo de mi hija. Pues aparte, por supuesto, de la matanza, que eso no tiene nombre. Daniel Samper Pizano. Sí, yo creo que hay muchos castigos envueltos en esa sentencia. El primero es para el país, un país que no ha reaccionado, que no reaccionó sabiendo lo que estaba pasando. Una clase dirigente que permitió que eso ocurriera y que en algunos sectores con seguridad también participó en la matanza, porque fue a lo largo de varios gobiernos, no fue un solo gobierno dedicado a esto, sino a lo largo de varios gobiernos. Es decir, la primera sentencia es contra el país, contra nosotros, con toda la razón, que nunca ni denunciamos, ni peleamos, ni luchamos contra eso. Permitimos que eso pasara. La segunda es, evidentemente, pues contra quienes sean los culpables. Y ahora te voy a preguntar a ti como abogada, Anita, sobre esto. Pero hay otra más, y es lo que esto castiga, y esto es lo menos importante, lo digo, pero lo que esto castiga a todos los colombianos. Es decir, hay toda una serie de reparaciones e indemnizaciones que tienen que pagarse por orden de la Corte a las víctimas. Esas obviamente no las pagan quienes las cometieron, las pagamos todos y sumadas es mucho. Repito, es lo menos importante, pero de todos modos, un poco de lo que nosotros aportamos en impuestos y todas esas cosas va a ir a parar a ellos por culpa de otros que no sé quiénes somos. Y esa es la pregunta, Anita. ¿Esto es como Fuente Ovejuna, todos a una, o se puede individualizar quiénes participaron? No hay una investigación, no se va a empezar una investigación. ¿Quiénes son los culpables directos? Pues Dani, lo que hace la Corte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al cual es adscrito Colombia es que cuando el Estado falla en perseguir alguna violación masiva de derechos humanos, entra a la jurisdicción de la Corte. Entonces, lo que la Corte está diciendo es no hay una investigación suficiente, además, que permita individualizar, por ejemplo, autores intelectuales con suficiencia, además un plan que era muy sistematizado, generalizado a lo largo del tiempo. Entonces eso, por supuesto, pues quiere decir que tenía que haber algún tipo de estrategia detrás de eso que ocurrió. No lo identifica, lo dice también Enrique Santos Calderón en su columna, diciendo, pues no, digamos, se condena este hecho, del cual además era un hecho notorio, social y cultural y políticamente, que a la UP se le causó, pues se exterminó por un genocidio político, pero no se hace una individualización de responsables intelectuales. Y esa, supongo, es una de las órdenes también que hace la sentencia al Estado colombiano. Dice sí que debe repararse a las víctimas y debe entregar por una sola vez a 1.596 víctimas de desplazamiento forzado la cantidad de $15.000 como indemnización fijada en equidad por la pérdida de sus viviendas o tierras. Y también hace unos reconocimientos a familias específicas, la familia Díaz Mancilla, que tuvo que exiliarse a España, y después pone como unos estándares de cuánto se merece cada persona por cuenta de esta vulneración de derechos humanos que se constató. Entonces son $55.000 por daños inmateriales y materiales a cada una de las víctimas de desaparición forzada y así. Yo creo que es importante también reconocer que muchas veces, como esta justicia llega tan tarde, porque además así debe serlo, termina diluyéndose mucho las responsabilidades individuales, pero fíjense ustedes lo costoso que es esto para el Estado colombiano, es que son
pues una cantidad grande de víctimas. Obviamente, además, pues de la vulneración de derechos humanos que ya se constató y se había constatado hace rato, pero termina siendo un tema para el Estado colombiano costoso de reconocer y de cumplir, más allá, pues por supuesto, de la vergüenza y del horror de haber vulnerado los derechos humanos de esa manera. Ese es un poco el tema. No sé si usted como ministra, doctora Ariza, maestra Ariza, va a reclamar alguna indemnización. Pues yo creo que la mejor indemnización, la más grande, la más importante, es que nunca más vuelva a existir un genocidio en Colombia. Y la otra indemnización extraordinaria es la paz, por supuesto. Por supuesto, hay que indemnizar a las víctimas. La reparación no solo es económica, sino social y cultural, y es indivisible. A mí me importa mucho la reparación cultural, y también hay que reparar, no es reparar a la Unión Patriótica solamente, hay que reparar al país. Cuando se hace un daño de esa naturaleza, no se está dañando la Unión Patriótica solamente, se está dañando al país. Es decir, todos y todas los que murieron eran colombianos. Es una herida a la nación y al relato de nación, porque eso no se contó como era. Entonces, yo creo que lo de la reparación económica es importante, pero es un asunto mínimo. Ahí es que reparar al país para que esto no vuelva a suceder. Sí, seguramente vendrán unas solicitudes de perdón que tendrá que hacer el presidente Gustavo Petro, que me parece que es muy simbólico también que sea él quien pida perdón en nombre del Estado colombiano y haga unos reconocimientos. Yo, entonces, si les parece, Danis y señora ministra, va a leer mi columna. Dale, Anita. Bueno. Adelante, la columna se llama Periodismo Inevitable. En la Plaza de Bolívar de Palmira se levantan unas preciosas palmas zanconas. Son un símbolo de la rebelión criolla contra la corona española, pues eran utilizadas para reconocer asentamientos de rebeldes. Después la llamaron la Plaza Roja por la cantidad de fervorosos liberales que la habitaban en la época de la violencia, de la violencia de esos años. El calor palmirano descansa sobre la Plaza Roja hasta que a las horas de la tarde irrumpe la sabrosa brisa vallecaucana que sirve de bálsamo y de bienvenida a la noche. A esas horas, en ese lugar cargado de historia, el 4 de noviembre de 1983, fue asesinado el periodista Mario Pineda Pineda. El reportero cayó ante un cobarde que le disparó 3 veces en la espalda y el hecho lo presenciaron testigos que permanecieron impávidos y después en silencio. Pineda era el fundador y director del periódico La Razón de Sevilla, otra ciudad bayuna desde donde denunció todo tipo de corruptelas, despilfarros y abusos de las autoridades locales. Investigaciones de la época cuentan que el comandante local de la policía había amenazado con matar al periodista si llegaba a mencionarlo en ese hijueputa pasquín. El crimen contra Pineda y el pueblo sevillano que se nutría de su ejercicio de denuncia quedó impune, como ya es costumbre en Colombia, uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el mundo. Una tragedia con peores consecuencias en los lugares donde no llega ni ha llegado nunca el Estado. Pero es hermoso como es imposible evitar que brote de nuevo el periodismo. Es casi una función natural de cualquier comunidad humana que busca el progreso y el bienestar para su gente. Porque aunque la fuerza pública muestre su cara solo para combatir o rociar veneno desde el cielo, aunque no haya jueces o acueductos o servicios dignos de salud, siempre surge un periodista, alguien preocupado por la cosa pública, por los bienes e intereses que son de todos y por eso a veces parecen de nadie. Es también por eso que muchos de los líderes sociales víctimas del genocidio actual también hacían de periodistas, porque esa labor, cuando se lleva a cabo con valentía y cuidado, es una de las más poderosas maneras de concretar la prosperidad social. Lo hizo Pineda en Sevilla, donde el periodismo fue el epílogo de otra cantidad de tareas sociales que emprendió, como si hubiese resumido su liderazgo comunitario en la publicación de esa corajuda hoja de denuncia que le costó la vida. Los medios regionales y los locos que persisten en ellos hacen su trabajo con las uñas, gritándoles en la cara a poderosos y temibles clanes regionales. Enfrentan amenazas, acoso judicial y sofisticadas formas de censura y cooptación.
Muchas investigaciones de las páginas y pantallas nacionales resultan de las alertas que prenden los reporteros veredales. Son el reflector que riega un poco de luz sobre tantos lugares y dinámicas que permanecen en la oscuridad. Los asesinan, los asedian y los silencian, mientras que el Estado mira para el otro lado. Se ofrece protección a todo tipo de personas que no la necesitan y ellos viven atrincherados para poder hacer su trabajo. El próximo 9 de febrero celebramos el Día del Periodista porque en esa fecha, en 1791, se prensó el primer periódico de la capital colombiana y se llamaba así, Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. No hay mucho que celebrar. Los índices de violencia y acoso judicial incrementan cada año, nuestros políticos se explayan en formas de censura y el presidente insiste en tuitear contra los medios de comunicación o saltárselos para convocar al estado de opinión. Entre lo poco merecedor de aplauso está la persistencia de la prensa regional, porque ahí en Palmira, donde asesinaron impunemente a Pineda, hoy existe una emisora local como ACN Radio, que vela por los intereses ciudadanos. Y hay muchos ejemplos en Colombia de gente que se dedica a hablar de las cosas importantes, del poder que moldea las vidas de esas ciudadanías olvidadas. Las condiciones de su trabajo son peligrosas y precarias, pero ellos siguen avante porque el periodismo es inevitable. Y aunque hayan silenciado a Pineda del mismo suelo de la Plaza Roja donde cayó, brotaron de nuevo otros valientes. Esa es la columna. Daniel Coronel se acaba de... Muy buena la columna, como siempre, y muy consistente con tu defensa siempre de la libertad de expresión y del periodismo. Muy chévere. Muy bien. Hola, Daniel Coronel. Hola, Anita, ¿cómo están? Hola, Danieles. Señora ministra, qué gusto verla. ¿Cómo está? Bien, sí, señora. Qué felicidad poder verla cara a cara después de haberla visto en el escenario tanto tiempo, decenas de veces. Usted ha sido muchos personajes y ha además encabezado grandes proyectos como la Corporación Colombiana de Teatro y el Teatro La Candelaria al lado de grandes actores como Santiago García, recuerdo tanto a todos ustedes, algunos que ya nos han dejado, como Pacho, como Peñuela, pero haciendo una gran obra siempre. Siempre. Sí. Estábamos, Daniel. Bueno, bienvenido, Daniel. Pero sigue tú, toma la batuta. Yo solamente quería decir que mucha gente está muy molesta por las críticas a Petro en general. Creo que en los Danieles y en otros medios que ellos percibían como que no había que criticar a Petro porque se cree en su proyecto político o algo así. Y yo sí quería mandarle un mensaje al presidente, a la Casa de Nariño, si alguno de ellos está mirando, y es, fíjense los comentarios que pone la gente cuando alguien critica al presidente. Y eso se está volviendo una alerta democrática muy peligrosa para Colombia, porque se está volviendo imposible decir cualquier cosa. Ya no hay razón que entre dentro de un sector de la fanaticada de Petro, apoyan fervorosamente que se salten a los medios de comunicación. Ahora que vamos a celebrar el Día del Periodista, y lo menciono en la columna, fíjense lo que dice la gente del periodismo, y eso no quiere decir que el periodismo no tenga responsabilidad social y que tenga que a veces que mirarse a sí mismo y ser consciente de si está haciendo bien la tarea. Claro que hay que revisarse, pero cuando la gente empieza a odiar al periodismo en una sociedad, esa democracia está en problemas muy graves. Pero Anita... Pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, y yo creo que es algo que está empezando a pasar acá, y el presidente pues claramente está contribuyendo a eso. Sí, tú lo mencionabas en tu columna, él puso 34 trinos en los que menciona 9 medios de comunicación, y por ellos la FLIP le lanzó una alerta pues sobre esos sistemáticos ataques a los medios de comunicación. A mí, yo me sumo a tus palabras, me parece que es muy grave y me gustaría escuchar la opinión al respecto de la ministra. Pues yo creo, por supuesto, y defiendo la libertad de expresión. Entonces yo creo que hay críticas de críticas también. O sea, la crítica es necesaria y es importante. A mí también me han hecho críticas, algunas muy aleccionadoras, otras injustas. Pero yo no creo que el presidente esté en contra de las críticas. O sea, he tenido la oportunidad de escucharlo y él habla de la importancia de escuchar a la gente con sus opiniones y a los medios también.
Entonces, pues no sé, yo creo que en esto es tan difícil, es un gobierno nuevo, eh, y yo pues en lo fundamental estoy ahí, por supuesto, por eso estoy en el gobierno. Sí, en general se está viviendo en el mundo un momento social muy particular en donde las redes sociales parecen haber eliminado la necesidad de la existencia del periodismo porque el gobernante se comunica con el pueblo directamente. La trampa en esta bella manzana es que no hay una lectura crítica de lo que dicen los gobernantes y que en esa comunicación directa entre pueblo y gobernante se puede estar perdiendo la necesidad de escrutar lo que hace el poder. Eso pasa en todos los lados del espectro político. Pasa con la extrema derecha, pasa con gente como el señor Trump y también ha pasado con la izquierda y es muy importante que la gente sepa que mantener un espíritu independiente y crítico frente al poder, lo esté ejerciendo quien lo esté ejerciendo, es siempre importante y es siempre democrático. Y que los gobernantes entiendan que no pueden subordinar a la prensa, por muy importantes que consideren que son sus planes y sus programas, y por mucho bien que piensen que está causando, no pueden pensar que hay que buscar voces unánimes para respaldarlos, porque ese es el comienzo del fin de la democracia. Tal cual. ¿Puedo decir algo? Sí, señora, claro. Pues yo creo que en este país hace falta el debate de los asuntos fundamentales que estamos viendo, del momento contemporáneo por el que está pasando el mundo en Colombia. Una de las cosas que yo quiero hacer en el ministerio es abrir el debate, porque ese es un asunto de la cultura. Y ustedes pueden ayudarnos en eso, estarán invitados, por supuesto, como sujetos, como periodistas. Yo creo que hay que debatir lo que está sucediendo en el mundo y en Colombia. Digamos, organizar los grandes debates y vamos a traer invitados internacionales, porque la falta de debate es lo que lleva a veces a reducirlo a la interpretación o a otras cosas. Entonces yo sí creo que hay que abrir el debate. Ustedes debaten, pero sí, digamos, no es suficiente. Y otra cosa que quizás valga la pena discutir, señora ministra, es hasta qué punto es buena la homogenización de la sociedad. Yo no creo en la homogenización. Por eso soy artista. Claro. Yo no creo en la homogenización de nada, de nadie. Además, que viva la diversidad. Colombia es un país de una diversidad étnica, cultural, natural, extraordinaria. Y esa diversidad hay que mantenerla, por supuesto. Hay que propiciarla, hay que estimularla, pero sin estigmatizar. Necesitamos una diversidad de percepción y necesitamos respetarnos en la diferencia. No puedo pensar que solo merece ser oído quien está de acuerdo conmigo en el 100% de los temas, el 100% del tiempo. Porque en ese caso podría hablar con el espejo. Tal cual. Daniel Santos. Yo creo que uno de los elementos. Señor. Daniel. No, sigue tú. Daniel, por favor. Ospina. Estoy hablando con el espejo. Iba a decir quizás uno de los elementos que nos permite tener hoy aquí a Patricia Ariza, ministra de Cultura, es el hecho de que yo publiqué una circunstancia muy especial y muy dura para mucha gente que se está presentando en el Instituto Caro y Cuervo, y es el despido de cerca de 80 funcionarios. Lo publiqué y dije, ¿qué piensa el gobierno sobre esto? ¿Qué piensa la ministra? ¿Qué piensa el director del instituto? Entonces, la ministra se indignó, usó el verbo que ella misma usó, y dijo que eso no era responsabilidad de este gobierno, sino que había sido el anterior el que había hecho el diseño de cómo debía calificarse los puestos en ese instituto. Me pareció que era interesante que nos contara
¿Qué pasa con muchos despidos que están pasando? Yo sé que solo usted puede responder por los del Ministerio de Cultura y en particular por estos. Y si son tareas que les dejaron a ustedes en el gobierno pasado, o cómo es la situación, ministra. Pues hay una entidad que se llama Función Pública que hace exámenes a los funcionarios cada tanto tiempo. Pues esos exámenes, si bien pueden ser interesantes, el asunto es el criterio con el que se hacen esos exámenes. En el caso de Carlos Cuervo salieron 80 personas, salieron ahora. Entonces, mucha gente cree que es que nosotros los sacamos. Nosotros no los sacamos, nos faltaba más. Yo no haría una cosa de estas jamás en mi vida. Lo sacó porque perdieron el examen y entraron otras personas, o van a entrar otras personas que también, por supuesto, reclaman su derecho. El problema es cómo hicieron estos exámenes. Por ejemplo, a un señor muy adulto que manejaba la imprenta nacional, o sea, un saber artesanal tradicional muy importante, porque es una imprenta muy antigua. Le empezaron a preguntar por software, por cosas que no tienen idea y no tiene por qué tener idea. Y también a una señora correctora de estilo. Entonces, ellos reclaman eso, es decir, que los exámenes no fueron justos. O sea, a ese señor había que preguntarle por lo que hace. Entonces, hay mucha queja frente a esos exámenes. Yo como ministra de Cultura lo que he hecho es defenderlos, estar con ellos de manera permanente, hablar con el ministro de Trabajo para ver qué se puede hacer. Les he expresado a ellos toda mi solidaridad. Es decir, hay cosas que son legales, pero son injustas. En patrimonio también vivimos muchas cosas de esa naturaleza. La gente quiere que lo resolvamos ya y no se puede porque no podemos ir contra la legalidad. Entonces, a veces también hay que cambiar la legalidad. Entonces, yo creo que hay que examinar esos exámenes, mirar cómo se hacen, con qué criterios se hacen, porque esto parece que no tiene solución. A mí me duele profundamente como una persona demócrata, solidaria, que estas personas salgan del Claro y Cuervo. Pero nosotros no tenemos responsabilidad, tenemos una responsabilidad de solidarizarnos con ellos, pero no tenemos, digamos, una responsabilidad legal. A mí me duele que se vayan, pero no puedo impedir. ¿Vendrán más despidos en otros institutos, ministra? ¿En otros institutos dependientes del Ministerio de Cultura? ¿Vendrán otros? No lo sé si hay exámenes pendientes. Que los mandan desde el gobierno. No lo sé. Pero digamos es que no es solo aquí en la cultura, sino en muchas instancias se hacen en todas las instancias públicas se hacen estos exámenes. Por eso digo, si bien son necesarios, porque la gente se tiene que calificar, es necesario que sean además justos. ¿Quién examinará a los examinadores de función pública? ¿Quién examinará a los examinadores? Exactamente, yo creo que ese es un asunto que hay que mirar. Por supuesto, porque digamos ahí todo el mundo cumplió con su función. O sea, la función pública tenía que hacer que se hicieran esos exámenes. Eso se lo entregaron a una universidad, la universidad programó los exámenes y sucedió esto que está sucediendo. Y a mí me duele enormemente. Ellos han ido muchas veces, yo me he reunido con ellos más de 10 veces y no sé qué hacer. Si ustedes saben, me lo dicen. Sí, yo no sé qué hacer. Ministra, pero ¿qué más hacer? Es una costumbre inveterada de los gobiernos, no de este solamente, sino de todos, que la culpa de lo que pasa la tiene el antecesor. El gobierno de Duque además inventó una cosa maravillosa, que era que las culpas de lo que pasaron los primeros 3 años las tenía Santos y las que pasaron en el 4º año las tenía Petro porque ya venía. Entonces, así logró zafarse de todas sus responsabilidades y convertirse como en una burbuja virtuosa en la historia de Colombia. Que no les vaya a pasar eso. Yo no estoy zafándome de la responsabilidad. Por eso los acompaño a ellos. Porque hay que revisar esa manera de hacer los exámenes. Y eso tampoco empezó con Duque. Eso viene de muchísimo antes, de la función pública. Entonces,
pues eso, lo que está mal hay que examinarlo. Yo me siento responsable, pero no del caso específico, sino de tratar de remediar el fondo del problema, de examinar los exámenes. De examinar lo que viene, pero ya no va a haber soluciones para el señor de la imprenta, ni para la correctora de estilo, ni para estas personas que se quedaron tristemente sin el trabajo que han hecho toda la vida. Pues legalmente no parece haber soluciones, pero vamos a ver qué pasa. Yo sí, del lado de él, por supuesto. Okay. Pero no le estoy sacando la mano a eso, para nada. Ok, vamos con la columna de Daniel Samper Pizano y seguiremos hablando con la ministra Patricia Ariza. Bueno. La columna, perdón un segundo, tengo que organizarme. Esto no es fácil. Tranquilo, ya todo estamos listos. Bien, todo está saliendo bien. La columna se llama Gelatina Mataburros. Es la prolongación de una denuncia que empecé a hacer hace 8 días sobre algo que me sorprende que no atraiga a mucha gente ni a muchos animalistas. No he recibido ni un mensaje de un animalista en que me digan que están aterrados por esto. Bueno, 2 o 3. Y es el exterminio absoluto de los burros en Colombia y en otros sitios. Es un atentado ecológico. Esto va mucho más allá del chiste y la leyenda. Y se llama, repito, Gelatina Mataburros. Dice: en el mundo y en Colombia los burros se enfrentan a un alarmante proceso de extinción. Como lo comenté en mi pasada columna, este atroz exterminio, una verdadera tragedia ambiental, ha diezmado la población de pollinos y amenaza con conducirla a cero. En el planeta pastaban hace 3 años entre 44 y 50 millones de burros. Se calcula que en 2028 no pasarán de 22 millones. En Colombia, el censo agropecuario de 1995 contó 319.316 jumentos, 320.000. 18 años después, en 2013, solo quedaban 63.000, de 320.000 a 63.000. Otros países como México, Perú, Brasil, España, China, Grecia, Sudáfrica, Tanzania, registran también acelerada destrucción de la cabaña asnal. Se creía hasta hace un tiempo que este viejo amigo del labriego iba a convertirse en una víctima más de la tecnología, pues tras miles de años de formar parte del entorno humano como instrumento agrícola y de acarreo, parecía evidente que los vehículos modernos, en especial la motocicleta y el tractor, le auguraban una cercana fecha de caducidad. Solo recientemente se ha descubierto que, aparte de estos rivales, el enemigo que en realidad está acabando con los burros es la medicina tradicional de la China. Un anticientífico mito exige cada año el sacrificio de millones de estos cuadrúpedos para fabricar una gelatina que inyecta fuerza a la sangre de las mujeres después del parto y logra algunos milagros más. Ejiao es el nombre de esta pasta, Ejiao, cuyo inofensivo aspecto recuerda al jabón o el bocadillo de guayaba. Se elabora, informa un funcionario chino al diario barranquero El Heraldo, con piel de burro frita o panela o azúcar moreno y otras hierbas. Su leyenda proviene de la misma caverna oscura de la que escaparon otras pestes, como el consumo de murciélagos, micos, pandolines, garras de tigre, fetos de llama, bilis de oso himalaya, caballitos de mar, colmillos de rinoceronte y otras delicadezas con falsos beneficios para la salud y nocivos para el bien común, a la cual agrego las aletas de tiburón. Si solo se tratara de un negocio para esquilmar ingenuos, no sería tan lamentable. Tampoco si fuera apenas un episodio más de brujería, estupidez o ingenuidad. Pero la intromisión aventurera del hombre en el reino animal amenaza al hombre y al reino animal. Pocos ejemplos cercanos tan alarmantes como el COVID-19, que ha dejado casi 7 millones de muertos, y ahora el holocausto de asémilas. China es el paraíso del Ejiao. Contrastadas con los 1.411 millones de chinos, no hay cifras pequeñas. Si de los 51.000 partos que se registran cada día en el país, tan solo en el país de la China, tan solo el 15% de las madres decidiera fortalecer la sangre, con esa mezcla de sebo y melaza, cada año se consumirían más de 2,5 millones de bloques de Ejiao en las salas de maternidad. A ellos hay que sumar la clientela
que lo aplica como supuesto reconstituyente para ganar aliento o retrasar la vejez o para elaborar leche de burra o cuajar su queso, conocido como pule, costosa exquisitez que se cotiza a casi $1,500 el kilo, aunque algunos pagaríamos el doble o el triple por no probarla. Es reciente el boom del ejiao. Hace algo más de un decenio se disparó en la China la moda de la gelatina asimilar, lo que explica dos fenómenos notables. Uno, la mengua en el número de borricos chinos, que pasaron de ser 11 millones en los años 90 a solo 4 millones en 2016. Y dos, el aumento en la importancia de pieles de asnos en ese mismo país. En 2013, los puertos chinos recibían 9,36 toneladas y en 2015 la cifra ha subido a 22,44 toneladas. Este dato es tomado del país de España. La aritmética es muy sencilla. Para abastecer a los aficionados al ejiao, China necesita 4 millones de pieles de pollinos, pero en sus datos hay apenas 1,8. La diferencia tiene que llegar de afuera. Es ahí donde se proyecta una sombría amenaza sobre los burros del mundo entero. En los caminos de Colombia, especialmente los de la costa atlántica, empiezan a aparecer cadáveres de animales desollados. El horrible espectáculo coincide con el auge de las exportaciones de pieles de plateros colombianos a la China. Plateros, obviamente, una alusión al burro al que compuso su famoso libro Juan Ramón Jiménez. En 2015 fueron 180 toneladas de pieles de burros colombianos exportadas a la China. 3 empresas, señala el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, como exportadoras a través de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. Son Curtidos Leathercol, Villapinzón, Cundinamarca, Ibermax del Caribe, con sede en Barranquilla, y Belén Leather SAS, con sede en Belén, Nariño. ¿De dónde salen las pieles? ¿Quién las autoriza? ¿Quién controla que no se trate de animales robados? No llevan certificado sanitario. Desde hace 6 años, solo un papel en que el matadero se limita a señalar que el animal falleció, digamos, cristianamente, pero no revela su origen, razón por la cual el sistema se presta para el abigeato, la crueldad y el contrabando. Mientras en internet se venda una pastilla de 250 gramos de ejiao a más de 1.200.000 pesos, la tentación de matar, despellejar y mandar cueros a China superará los ridículos requisitos que se exigen. Por eso hay que pedir desde ahora que el gobierno prohíba terminantemente la exportación de pieles de asno. Sin ese veto absoluto, se consumará en pocos años el burricidio nacional. Calculen, por un cuero se paga en China 300 euros, 1.500.000 pesos más o menos, mientras que un pollino criollo se compra por $500,000. Como dijo un empresario de Curtiembres, hoy vale más un burro muerto que un burro vivo. Así es. Por eso, de no cambiar las cosas, los rusios costeños serán otra especie condenada a perder una segunda oportunidad sobre la tierra. Hay una esquirla relacionada con este tema. Hay pequeñas escuelas rurales de difícil acceso para los alumnos. Cada una de ellas merece tener, criar y cuidar uno o más burritos para ayudar a los niños a atender las necesidades de la precaria entidad y proteger a los pobres animales de su inevitable extinción. Ofrezco en la versión escrita una lista de las fuentes adicionales para esta columna, que ha terminado en este momento. Ay, muy buena columna. Yo no sabía eso, Daniel. Conmigo cuente, hagamos algo. Es terrible. Yo hago lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer, eso me parece terrible, de verdad. Yo no lo sabía. Sí. Aquí en el barrio hay un burrito, yo creo que una burrita, que yo le doy comida cuando pasa por acá, por mi casa. ¿En dónde dices? En la Candelaria. Aquí en la localidad de la Candelaria. Sí, hay un señor que la pasea y nosotros siempre le damos comida aquí en el teatro para la burrita, la cuidamos. Es una burrita muy bella. Yo soy animalista total. Entonces, si puedo hacer algo como ministra, me lo dicen y lo hacemos. Me dejó magnífico. Yo creo que habría que sí, plantearlo. Habría que plantearlo, ministra. Sobre todo le correspondería básicamente al Ministerio de Agricultura. Pero el problema con el burro es que es divertido hablar de los burros y el burro se presta para muchas cosas y hay muchos chistes con los burros, pero están acabando con los burros. Y sería un desastre, de verdad, que esos animalitos desaparecieran.
y realmente a nadie le preocupa, les parece graciosísimo que estén matando burros. Pero yo he visto muchas fotos ya de burros tirados en las cañadas, en la costa sobre todo, y en los caminos abandonados. Están los burros sin, digamos, sobre todo, sin esa piel. Es un espectáculo terrible. El burro ya asaltado por los gallinazos, y hay cientos de casos anuales de esos burros a los que matan, a los que roban, los matan, le quitan la piel y los dejan tirados en cualquier parte. Y esa piel va para la China. Hay que prohibir inmediatamente la salida de pieles al exterior. Ninguna piel de ningún burro debe salir de Colombia. Por favor, mándeme su columna. Yo lo planteo en el Consejo de Ministros. Vamos a hacer algo. Se la mando con mucho gusto. Mejor dicho, lo que haya que hacer. Gracias a nombre de los burros. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ministra. Y a propósito de la mención que hace el Consejo de Ministros, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo son esos consejos de ministros? ¿Cómo se ha sentido ahora en el poder? Pues, ¿no? Después de haber sido asediada durante tantos años al revés por esas manos oscuras e invisibles del poder, ¿cómo le ha ido como ministra? ¿Qué tal es ir a un Consejo de Ministros? ¿Qué pasa en esos consejos? Pues yo creo que el poder, para mí, es poder hacer cosas, pero no creerme más que nadie, ni mejor que nadie, nada de esas cosas. Pues los consejos de ministros se discute, se debate, por supuesto, y siempre terminamos de acuerdo en lo fundamental. Eso es un consejo de ministros. Pues para mí es nuevo, por supuesto. Yo vengo de otro lugar, del teatro, donde también de la creación colectiva, que a veces se parece a un consejo de ministros, porque todo lo discutimos, todo lo debatimos, pero siempre terminamos en un nuevo lugar. Entonces, en eso se parece. Es una creación colectiva también. Usted ha hablado y ya... no es un lugar de santos, ni nada de esas cosas. O sea, eso no se puede idealizar, pero tampoco estigmatizar. Bueno, o sea, un lugar de santos... Es un debate para mí apasionante. He aprendido mucho también. Un lugar de santos antes del 2018, cuando el presidente era él. Pero, ministra, usted ha extendido sobre la mesa su estallido cultural. Esa es su gran apuesta y ha contado ahora con un presupuesto como de 700 mil millones, ¿no? Creo que un 25% más alto del que había en el año anterior. ¿Cuál es esa apuesta? ¿En qué consiste el estallido cultural? ¿Y cree que esa plata le alcanza para financiarlo? No alcanza. De todas maneras, sigue siendo el penúltimo, ocupamos el penúltimo lugar en el presupuesto. Es bajo. Yo entiendo que es lo que se podría, de acuerdo a la reforma, pero sigue siendo muy bajo. Y lo mismo el de ciencia y tecnología. No alcanza. Yo he visitado hasta ahora lo que he podido, he estado en 17 municipios y no es suficiente, por supuesto. Pero ¿cuál es la apuesta? El estallido cultural fue muy importante. Primero porque fue una iniciativa ciudadana, que nosotros la apoyamos, pero después salió de las manos afortunadamente. O sea, hubo más de 1000 actividades. Se unieron 12 países en algo que vamos a apoyar, que se llama la Colombia Extendida. Entonces, porque los colombianos que viven afuera dicen que los reconocemos por las remesas, pero no por lo que representan como cultura. Entonces, estamos dispuestos pues a convertirlos en una comunidad de la cultura. Las apuestas que yo tengo es colocar en un lugar más digno el arte y los artistas, y las artistas también. Eso me parece muy importante, reconocer la diversidad cultural, estimularla, trabajar por la interculturalidad. Eso me parece muy importante. Tenemos unos ejes. Uno se llama cultura de paz, porque yo no creo que la paz sean solamente los acuerdos. Los acuerdos son la base, son determinantes, pero si la paz no se vuelve una manera de ser de los colombianos, una manera de ver el mundo, pues no sé, me parece que la paz correría peligro. Acuérdese que perdimos el plebiscito.
Entonces la paz también es un asunto de la cultura. Tenemos otro eje que se llama Colombia en el planeta, porque lo que está sucediendo, la crisis planetaria y civilizatoria, es un asunto de la cultura también. Otro eje se llama arte y cultura para la vida. Y entonces, pues eso tiene que ver también con las condiciones sociales, económicas del arte y de los artistas y de las artistas, y también con la formación. Se va a hacer un proyecto muy importante, que es algo que está en el corazón del presidente, que es trabajar por la formación artística y cultural en los colegios y en las comunidades, principalmente, o no principalmente, sino que un proyecto muy particular va a ser la música. Y bueno, tenemos otro que se llama memoria, recuperar la memoria histórica y trabajar por el relato de naciones. Y los otros que ustedes propongan. Ministra, ahora que usted habla de la propuesta de su cartera, usted ha recibido críticas de personas del sector que usted lidera sobre la gesta del cambio del nombre del ministerio. La gente ha dicho, mire, pues el Ministerio de Cultura es un ministerio que tiene poco capital político, poco presupuesto, como usted misma lo ha dicho, y van a hacer un cambio de nombre para que va a implicar cambiar una cantidad de cosas de forma, de la presentación del ministerio, de gastar también un poco del capital político que tiene. Explíquenos cuál es la intención suya detrás de ese cambio de nombre. Pues es una intención incluyente. Las palabras tienen un valor extraordinario. Ustedes lo saben porque trabajan con la palabra. Entonces, lo que no se nombra, no es que no exista, pero se valora. Entonces, por eso se llama Ministerio de las Culturas, se va a llamar de las culturas, porque somos diversos, porque hay una diversidad étnica y cultural extraordinaria, de las artes y de los saberes. Incluir los saberes es algo que ha sido muy reconocido, y además que lo consultamos también en las comunidades, y la gente se ha sentido muy bien. Pues hay críticas, por supuesto, como si eso fuera, como si las palabras fueran algo superfluo. Eso no tiene ningún costo. Pero es importante porque es incluyente. Los saberes yo considero que son un asunto fundamental. Por eso se lo cambiamos, ya va en 2 instancias de la Cámara, ahora pasa al Senado, y la votación ha sido impresionantemente mayoritaria. Por supuesto hay críticas bienvenidas también. El derecho a la crítica yo lo saludo totalmente. Yo también soy crítica y lo he ejercido toda mi vida. Ahora le tocó el otro lado de la moneda, me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir hablando con la ministra Patricia Ariza, y Daniel Sampero Espina antes de eso va a leernos su columna. Adelante. Prenda el micrófono, señor. Perdón, qué pena tan grande. Bueno, mi columna se llama Ideas para la Reforma de la Salud y dice así: esta columna conoció el misterioso proyecto de ley que piensa radicar la ministra Carolina Corcho para reformar de cabo a mocus el sistema de salud de Circonvia. Por considerarlo de sumo interés y a riesgo de que se desborden las marchas de apoyo suscitadas por sus artículos, lo publicamos para su conocimiento, aunque sin las correspondientes diapositivas de PowerPoint que lo ilustran, dado que el computador de los Danieles carece del programa Office 97. Aquí va pues entonces el articulado. Proyecto de reforma a la salud. Considerando que el actual sistema de salud es el peor sistema de salud del mundo, que la promesa de cambio del actual gobierno no puede quedar flotando como corcho en remolino, que durante la pandemia muchos ciudadanos tuvieron que curar sus enfermedades viajando a Italia o a la isla de Cuba, el presidente de Colombia promulga la siguiente ley con o sin el apoyo del Congreso de la República. Del nuevo papel de las EPS. Deróguese el significado de la sigla EPS como empresa prestadora de salud y sustitúyase por la de el político señalado, EPS, para que sea el presidente en persona quien señale a ese político. De las facultades especiales del presidente. Artículo primero, nombramientos del personal médico. Son facultades del presidente
Nombrar bajo su propio y patriótico criterio a los directores, subdirectores, médicos, enfermeros, gerentes, subgerentes, personal administrativo y de aseo de los hospitales y entidades de salud. Nombrar un mínimo de 20.000 médicas y médicos para que ingresen en los barrios populares y adelanten labores de prevención. Graduar con el título de médica o médico a todo militante que considere que puede prestar servicio a la sociedad. Manejar el presupuesto de la salud a su consideración. Artículo 2. Excusas médicas. El sistema expedirá excusa médica automática para disculpar al presidente cada vez que falte a un encuentro de importancia nacional, si ausente de las cenas navideñas con el gabinete o llegue con retraso a cualquiera de sus citas. Artículo 3. Tarifas. El presidente fijará las tarifas de los medicamentos, tratamientos, catres, pañales y demás insumos que requiera el sistema. Artículo 4. Sueros. El presidente tendrá un suministro ilimitado de sueros de Pedialite para cuando asista a la plaza pública de Girardot y de suero costeño para cuando visite la plaza de Ciénaga de Oro. De las enfermedades que cubre el plan de salud. Artículo 1. Las siguientes enfermedades no serán acogidas por el plan obligatorio de salud. Obesidad por ingesta de tang o frutiño con sabor a naranja. Traumas por caídas de sillas de exfuncionarias cuyo hermano, al igual que ellas mismas, se hayan ido de mula. Diabetes por mermelada causada por su ingesta en el periodo 2018-2022. De ese año en adelante, sí las atenderá el sistema. Artículo 2. Las siguientes medicinas no hacen parte del POS. Goticas de valeriana, dedales ortopédicos, fajas adelgazantes. Régimen de atención especial. Los siguientes pacientes gozarán de privilegios en la atención. Quienes hayan recibido la picada o la picota, según se diga, de un alacrán y así lo hayan informado ante los medios de comunicación con media tetilla por fuera de la bata de paciente. Quienes se luxen el tobillo por bailar mapalé en eventos oficiales o se lo fracturen por andar trepadas en las copas de los árboles del conjunto de Chía ofreciendo puestos a los vecinos. Quienes se hayan caído del zarzo y lo demuestren en algún ministerio. Quienes padezcan de soroche por excesos de viajes oficiales y quienes tengan o hayan tenido chichón por taconazo en pelea conyugal. De las imágenes de diagnóstico. Toda imagen de diagnóstico será subsidiada por el sistema, salvo que se trate de una encuesta elaborada por la firma Gallup cuyo resultado no sea favorable al esperado por el gobierno nacional o haya sido redactada por el ministro de Educación. De las enfermedades del pajarito o urológicas. Artículo 1. Todo paciente que escriba de forma compulsiva trinos en que cuestione la prensa, convoque marchas o se sume a numerales en defensa del gobierno y lo haga con descuidos ortográficos podrá obtener tratamiento urológico gratuito. Artículo 2. Quien naciere con malformaciones anatómicas como la de tener 3 huevitos será excluido del sistema, a menos que presente un cuadro de afonía crítica ante el nuevo gobierno y se reúna periódicamente con el presidente. De las operaciones estéticas. Ofrézcase operación estética de senos completamente gratis al ciudadano que haya renunciado al Senado a los 8 meses de haber sido elegido, amenace con lanzarse a la alcaldía de la capital o más grave aún con escribir una narcoserie de televisión y padezca problemas bien sea en el túnel del Carpio o en el túnel subterráneo que promete construir para atravesar la ciudad de Soacha en 15 minutos. De las enfermedades digestivas y la protesta. Artículo 1. Todo taxista que haga deposiciones en su propio carro podrá bloquear el aeropuerto. Si se tratara de un conductor de plataformas tecnológicas, será sancionado limpiando la tapicería del taxi en cuestión. Y si se tratara de Diego Cadena, será ofrecido una extradición al baño del juzgado más cercano. Artículo 2. Se prohíbe a los gastroenterólogos la exploración de cualquier tipo de gases en los pacientes, so pena de ser sancionados por el Ministerio de Minas. De las enfermedades dentales. Artículo 1. Toda persona que salpique en todos los sentidos a algún miembro de la familia Char contará con tratamiento dental gratuito cubierto por el INPEC y radiografía de coxis en caso de que haya tenido que volarse por la ventana de un consultorio. Artículo 2. El Departamento de Prosperidad Social se encargará en adelante del estudio de las mordidas y formulará curas del estilo del cura Hoyos cuando sea necesario. De las enfermedades endocrinológicas. Artículo 1. Las personas que midan 1 metro serán acogidas por el sistema siempre y cuando dicho metro sea subterráneo. Artículo 2. Los pacientes que presenten síntomas de decrecimiento obtendrán un bono de 10.000 billones entregado en persona por la ministra Irene Vélez. Sanciónese, cúmplase o sálgase a marchar berraco para respaldarlo. Ese pues es el articulado que me conseguí, es una chiva, una exclusiva, y bueno, pues se los ofrecí a todos ustedes para que lo vayan estudiando pues en sus casas. En el mismo gabinete, ministra. Está buenísimo.
¿Qué habrá pensado el presidente Petro de las objeciones por escrito que hizo Alejandro Gaviria a la reforma a la salud? Que échenos el chisme, señora ministra. Pues eso lo explicó el propio ministro Gaviria. Entonces, pues yo le creo al ministro Gaviria. Él dio explicaciones al respecto, sí. Reivindicó el derecho a estar en desacuerdo y a debatirlo, ¿no? Sí, pero explicó su respaldo al presidente y él planteó eso antes. No sé, bueno, hay un problema de filtración también, pero yo creo que el debate siempre es saludable. ¿Usted qué opina de la reforma, ministra? De la reforma de la salud. Hay muchas reformas, pero hablemos de esa, que ha sido como la que más debates ha despertado. Pues la salud en Colombia tiene unas cosas muy buenas. La cobertura es universal, pero el acceso es inversamente proporcional. O sea, yo misma estuve sentada en una silla de ruedas en un momento bastante difícil de mi salud, y eso es muy difícil. Y además, lo mío era grave, pero había otras personas más graves todavía. Entonces, eso tiene que cambiar. O sea, no podemos decir que el problema de la salud está perfecta en Colombia. Entonces, hay que cambiar la gente. Eso es absolutamente posible. Yo en esto soy muy positiva, muy constructiva, porque la gente está criticando la reforma de la salud antes de conocerla, además. Entonces, eso ahora entra en debate, en discusión. Entonces, pues es muy importante hacer las críticas, pero como concretas. Es decir, mire, en tal parte la ministra tiene razón, en esta otra discutámoslo. Pero también, se han venido encima con claro, toda. también de golpe Entonces, ha sido necesario yo sí creo que hay que mejorar la prevención, que la gente no tenga que llegar grave a sentarse en una silla a esperar 2 o 3 días y mucha gente se muere ahí. Eso no es posible, eso no es justo, eso no es ético. ¿Qué sacamos con tener cobertura si perdemos el derecho? Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. Y tampoco podemos decir que las EPS han actuado de manera perfecta. No es así, hay mucha corrupción, hay muchos problemas y ella no ha dicho que se van a acabar las EPS. Las que están funcionando bien, por supuesto, van a continuar. Pero lo importante es la salud de los colombianos y las colombianas por encima de todo. Sí, hay como dos tendencias, ¿no? Se ve una que es un poco más extrema, que es prácticamente abolir a las EPS como mástil del sistema, y otra que es hacer, esa por ejemplo es la que uno puede oír que las voces, digamos, que más pueden rodear a la ministra Corcho, la defiendan. De hecho, la misma ministra puso un post ayer diciendo que las EPS no curan, sino que facturan. Y hay otras voces dentro del mismo gobierno o afines al pacto histórico, como la del mismo Roy Barreras, por ejemplo, que dice, hombre, el sistema, hay que defender muchas cosas que funcionan, lo que usted decía de la cobertura y demás, y también hay que hacer, no sé, apretar un poco a las EPS y tal, pero que no sean modificaciones que sustituyan un sistema por otro, porque además, entre ese salto en el aire, pues mueren muchas personas. ¿Usted, entre esas dos tendencias, se sitúa en alguna en especial? Pues yo me sitúo de parte de la reforma. Yo creo que hay que reformar la salud en Colombia. Los médicos, por ejemplo, tienen que tener mejores condiciones. Por su médico de seguro es un dactilógrafo. Tiene que, a los 15 minutos, tiene que parar. Y no todas las enfermedades son iguales. No es lo mismo una persona que vaya con un mal de estómago a una persona que se esté muriendo. Eso tiene que cambiar. Yo creo que en eso tenemos que... Yo estoy del lado de cambiar. Por eso estoy en el gobierno del cambio. Y cambiar no significa destruir. Tenemos que construir también sobre lo construido, que no es necesariamente construido, es decir, es construido de manera muy larga en el tiempo. Es decir, los médicos han protestado. Lo que pasó con los médicos, por ejemplo, en la pandemia fue terrible. Las enfermeras,
los pacientes hemos protestado también. Entonces, esto hay que cambiar. Daniel Samper Pizano. Ministra, seguramente usted debe haber encontrado muchísimas servicios u oficinas o funciones del ministerio de su cargo que le parecen deplorables, pero ¿hay alguna que le haya sorprendido por su eficiencia o porque está funcionando muy bien? Pues yo el día que entré al ministerio hablé con los funcionarios, con los directivos, y lo primero que les dije y lo primero que he encontrado es que hay un acumulado. Y eso lo dije también en una escena a la que invité a las exministras y a los exministros. Hay un acumulado, cosas que hay que conservar y fortalecer. Las bibliotecas, la red de bibliotecas, por ejemplo, eso es una cosa extraordinaria. Eso no lo tiene ningún país. Y son más de 800 bibliotecas en toda Colombia. Las escuelas de música, las casas de la cultura. Muchas no funcionan, las han dedicado a que sea bodega, pero también hay cosas que transformar. La economía naranja, por ejemplo. Esa, qué pena, pero no. Porque no es que la cultura no tenga que ver con la economía, claro que sí, pero reducir la cultura a la economía, no. Entonces ahora o sea, mantenemos COCREA, por ejemplo, que es la posibilidad de captar presupuestos de la empresa privada, que hay beneficios tributarios, eso sí, pero va a cambiar. Por ejemplo, se va a dedicar exclusivamente a la cultura, a proyectos culturales, porque se dedicaba a apoyar muchos proyectos que no eran culturales, ni artísticos, ni de saber. Eso va a cambiar. Va a cambiar también. Hemos cambiado ya, por ejemplo, frente a las convocatorias, se redujeron los requisitos, se aumentó notablemente el presupuesto y logramos que participaran personas de todos los departamentos de Colombia y de la mayoría de los municipios también. Entonces hay cosas que cambiar, hay cosas que transformar, pero yo no llegaría a destruir en absoluto, sino a construir. Ministra, ahora que usted menciona cosas para cambiar, el año pasado yo hablé con usted en privado después de esa columna, publiqué una columna sobre la destrucción de los lugares de interés público históricos, de los cascos históricos en Villa de Leyva, en Barichara, el incumplimiento de esas normas de renovación urbana y de preservación, por supuesto, de esos lugares históricos, que es algo que corresponde al ministerio. ¿En qué va eso, ministra? Pues eso es un asunto muy complicado, la verdad. Yo incluso creo que en algún momento tendría que haber un instituto descentralizado dedicado al patrimonio. Eso en el ministerio nos ocupa más de la mitad del tiempo, de las energías y de los presupuestos también. Entonces hay cosas complicadas, por ejemplo, lo de Villa de Leyva, es un contrato de la gobernación que se firmó en el gobierno pasado, y entonces con toda la legalidad del caso, entonces por supuesto hay una protesta, hay unos veedores, hay mucho, yo celebro de todas maneras la preocupación tan grande que tiene la gente de Villa de Leyva por conservar el patrimonio. Patrimonio hay que conservarlo. Y hemos ido a Villa de Leyva varias veces. Ha venido toda la gente de Villa de Leyva a Bogotá. Hemos hecho unos foros. Ahora estamos construyendo una mesa. Un asunto que hicimos fue parar la obra, porque nos dimos cuenta que hay un certificado que tiene que ver con el subterráneo de la plaza, que se necesita para saber si hay algún daño arqueológico. Y como no tenían ese certificado, paramos la obra. En este momento la obra está parada, pero no suspendida, porque hasta que los jurídicos nos digan también qué es lo que hay que hacer, es muy difícil. Hay alguna gente que quiere que la suspendamos ya y no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque
es legal. Es decir, eso está aprobado, se consultó en su momento, lo consultaron con todas las entidades que hay que consultar y fue aprobado. Entonces, a mí no me gusta el proyecto, pero uno no trabaja en una institución por los gustos, sino por los derechos. Entonces, estamos en eso, estamos en pleno debate y vamos a hacer un foro donde estén los veedores, donde estén los especialistas en patrimonio y ojalá puedan estar ustedes en este foro también. Yo soy la más interesada en que eso se solucione. Fui a Cartagena también para mirar allí los sitios patrimoniales. O sea, la cantidad de problemas que hay con el patrimonio es muy grande. Entonces también quiero que hagamos un foro nacional sobre patrimonio por muchas razones. Hay muchos centros de patrimonio donde la gente no tiene acceso, por ejemplo. El patrimonio tiene que ser para la gente y la gente tiene que conocer el patrimonio. Pero hay una cosa muy importante que son los vigías de patrimonio. Pues eso es lo que puedo decir al respecto. Estamos en la jugada. Bueno, entonces si les parece, Daniel Coronel se tuvo que ausentar, pero entonces me toca a mí el gran honor de leer su columna. Y la columna dice así, se llama Arias, la verdadera historia. Ahora que la Corte Suprema de Justicia, con magistrados distintos, ha ratificado la sentencia contra Andrés Felipe Arias, es bueno recordar cómo empezó todo esto y revisar algunos elementos que han permanecido ignorados durante años. La incansable propaganda para presentar al exministro como una víctima del sistema judicial que le cobra su lealtad a Uribe debe ser contrastada con los hechos, algunos de ellos están en la sentencia judicial y otros no, pero igual merecen ser conocidos o recordados por los colombianos. El primer elemento del escándalo surgió en agosto de 2009 durante el allanamiento a la casa del senador conservador Alirio Villamizar en Bucaramanga. La diligencia judicial buscaba evidencia sobre la participación de Villamizar en la repartija de notarías. Encontraron casi 1.000 millones de pesos en efectivo, contabilidad paralela de 2 notarías y también un certificado de agroingreso seguro por 496 millones de pesos a nombre de Dani Alirio Villamizar, uno de los hijos del senador. Unas semanas antes, cuando Andrés Felipe Arias renunció al Ministerio de Agricultura y anunció que se lanzaría a la presidencia, lo acompañaba el senador Villamizar, padre del beneficiario del subsidio, y dicho sea de paso, también del ahora congresista Óscar Villamizar. En la ratificación de la sentencia expedida en las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia recuerda que el programa Agroingreso Seguro y parte de sus fondos fueron usados para impulsar la campaña de Arias a su renuncia al ministerio, siguió su aspiración como precandidato a la presidencia y en el curso de la campaña obtuvo apoyo económico de alguno de los beneficiarios del programa, dijo la sentencia. La Corte también señala que Andrés Felipe Arias siempre estuvo al tanto de las decisiones sobre el presupuesto de agroingreso seguro y dice, la argumentación de la defensa sustentada en que Juan Camilo Salazar Rueda y Fernando Arbeláez Soto, integrantes de los comités, declararon que no recibieron órdenes del acusado ni fueron inducidos por este, desconoce que dichos testigos reconocieron que las decisiones presupuestales del programa Agroingreso Seguro siempre contaban con la anuencia de Arias Leiva. Esto no está en la sentencia, sino en un reporte de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, conocido gracias a Wikileaks. El documento hace alusión al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que sirvió de intermediario en la operación de Agroingreso Seguro. Allí se afirma que el sucesor de Andrés Felipe Arias en el ministerio, su hombre de confianza, Andrés Fernández, conocido con el remoquete de La Vaca, intentó que el ICA les entregara un chivo expiatorio para que se echara la culpa de las irregularidades de AIS. El cable dice, el abogado del ICA afirmó que el ministro Fernández solicitó al ICA ofrecer un empleado sacrificado a quien el ministerio pudiera culpar por el escándalo. ICA se negó. Directivos de la campaña presidencial de Arias, entre los que estaban la gerente nacional Beatriz Uribe, la directora administrativa Sandra Gaitán Ñungo y César Serrano, el suegro del exministro, participaron en la creación y funcionamiento de una fundación llamada Corporación Colombia Cambió, que recibió donaciones de beneficiarios de Agroingreso Seguro, entre ellos Río Paila, Manuelita, Mayagüez y Pollos El Bucanero. El Consejo Nacional Electoral no sancionó esta conducta, pero los hechos son innegables.
Andrés Felipe Arias sabía lo que estaba haciendo. Un tiempo antes de que estallara el escándalo, fue entrevistado por la revista Caras. ¿Cuándo ha dado papaya?, le preguntaron. Cuando he querido dar subsidios y ayudas a quienes no lo necesitan. Andrés Felipe Arias no es la pobre víctima que quieren pintar. Las malas influencias y la codicia de poder llevaron a este hombre inteligente y exquisitamente educado a convertirse en quien es hoy. Esa es la demoledora columna de Daniel Coronel, y creo que sí es muy importante porque en torno al ministro y la figura del ministro y su familia, y la esposa pues afligida por la condena, sí se ha estructurado como una narrativa de pobrecito el señor. Y pues el señor tiene probado un prontuario criminal de malos usos de los subsidios estatales, de los subsidios de agricultura para el del Estado, y pues sí, pudo haber estudiado en los Andes, pero ¿y qué hacemos? Y confirmada, pues, 2 veces, ¿no? Entiendo, Anita, que llega a manos de esta comisión el caso por exigencia y lucha del propio ministro o exministro, quiero decir. No fue así, es decir, esta fue una especie de instancia en que él creyó que iba a poder sacar adelante su caso, o me equivoco. Claro, él recurrió a la primera sentencia y él ha buscado su reivindicación tanto en los estrados judiciales como en la opinión pública, con todo este discurso del trato injusto, porque era el favorito de Uribe, pero pues lo que es cierto es que se probó una y otra vez que usó los recursos del Ministerio de Agricultura para enriquecer su campaña, para fortalecer su campaña presidencial, y se los otorgó a personas que no los necesitaban en un país donde el agro necesita tanto subsidio. Es una injusticia gigantesca y punto. Pero me refiero a la lucha por que se reconociera una instancia más. Porque había una serie de fallos que no tenían segunda instancia, y esta es producto de esa lucha, ¿no es? Sí, Dani, tienes razón. Es que hay pues todo el debate sobre la segunda instancia, que supuestamente es un derecho constitucional, y ahí pues hay un debate entre los abogados de cuándo se debe garantizar y cuándo la ley la debe prestar. Se decía entonces en el caso de los funcionarios aforados que no es necesario porque ellos ya tienen acceso como al mejor juez, que es la Corte Suprema de Justicia. Y el otro lado de esa discusión, es decir, incluso si es el mejor juez, merezco una segunda revisión de mi caso, una segunda instancia, una segunda mirada. Entonces, por eso la columna de Daniel Coronel dice, ahora que la Corte Suprema de Justicia, con magistrados distintos, porque eso fue lo que ocurrió, pues tuvieron que cambiar los magistrados para surtir la segunda instancia, porque en la justicia ordinaria, jurisdicción ordinaria, no hay nadie superior a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Eso fue lo que pasó. ¿Y el fallo le fue adverso? Le fue adverso de nuevo, sí. Bueno, estamos acercándonos al final, ministra. En cualquier momento podemos pasar las décimas. Anita, tú estás con la batuta en la mano, por favor. Ministra, ¿usted ha visto las décimas, la sección de Daniel Samper Pizano en Los Danieles? Yo quisiera saber usted qué piensa de eso. Sí, las he visto, claro. Me he reído mucho también. Tenemos que invitar a la ministra que lea las décimas. Le voy a pedir que lea una de esas, por eso justamente lo preguntaba. Pero además voy a decir que la ministra y Santiago García es una pareja muy divertida. Ahora, a ver, habría que ¿no la tiene por ahí a mano en Los Danieles? No. Bueno, no, ellos han sido una pareja muy divertida. Los conocí bastante, y Santiago era un tipo graciosísimo. No me extraña que haya tenido esa escuela, Patricia. Un tipo muy, muy gracioso. Hacía, al final de algunas reuniones y tal, bueno, Patricia me va a corregir, la despedida de los saltimbanquis, o la despedida de los grandes artistas de circo, y era para morirse de la risa. Fantástico. Pero lo evoco como una persona llena de humor. Era muy gracioso Santiago García. Además que fue a él le debemos este nuevo movimiento del teatro. Pero quería rendirle ese homenaje a la risa de Santiago y a la risa de Patricia, y las veces que realmente los
los vimos y nos reímos porque las décimas se supone que son un poco una instancia graciosa o risueña para cerrar el programa. Tú me dirás, Anita, ¿qué hacemos? Yo creo que la ministra no tiene las décimas, ¿no? No las tiene acceso tengo a las porque décimas como me tuve que conectar por el teléfono. Se conectó No por el las tengo teléfono. aquí, Claro. Ay, pero las escucho. sería maravilloso poder escucharla, señora ministra, y gracias por venir aquí a hablar con los Danieles. Vamos a leer las décimas y usted nos toma la lección de cuán malos somos para leer poesía. Y después nos dice si nos rajamos o no. Y está invitada a leerlas en el futuro también. Estas son décimas de don Luis de la Vaina, que hay que conservarle y protegerle el anonimato, que es el aguafiestas, el impertinente, el mal hablado de nuestro grupo de decimeros, y hace el primer balance del año cuando estamos apenas entrando en febrero. Pero es que es así, es un tipo bastante atravesado. Y dice que el balance es más o menos el siguiente. Yo voy a leer las dos primeras, las dos siguientes las lee Daniel Sampero Espina, y ya que la ministra no puede cerrar, pues Anita, tú que eres tan buena lectora de poesía, te damos esa opción. Yo escribo, ¿Vale? voy a escribir unas para la próxima. Sí, que escriba unas y las lee. Perfecto. Ministra, nos manda el Buenísimo. video, por favor. Buenísimo. Para la próxima. Buenísimo. Listo. Bueno, magnífico, me parece. Aquí no es la única persona de este gabinete que va a escribir o ha escrito décimas. Tuvimos a Alejandro Gaviria, que también escribió unas décimas cuando le dijimos que era un poquito difícil, mandó unas décimas. Digamos que aceptable, es mejor ministro que poeta, pero yo estoy seguro de que la ministra es tan buena poetisa, ya lo es poetisa, de hecho, ha publicado libros, ¿no, ministra? Sí, vamos claro. a ver cómo le va con las décimas. Bueno, soy poeta. Quedamos en ese compromiso. Quedamos con ese compromiso. Pues el próximo domingo estoy las en décimas el Festival del Libro en La Habana, pero al otro. De una. Nos manda el videito de usted leyendo sus décimas. Coordinamos. Bueno, y si no es el domingo, en otro momento, o las deja grabadas antes, en fin. Pero esta oportunidad no la dejamos pasar. Esto le va a disparar el gobierno para arriba. Qué cosa tan buena. Bueno, sí. La primera de las décimas dice así. Esa costumbre, recordemos que es un balance que hace don Luis de la Vaina. Esa costumbre tan fea del que gobierna por Twitter sin controlar el esfínter solo acaba en verborrea. ¿Qué quiere usted? Piense y vea que aun con buenas intenciones, tuiteras disposiciones del tuitero cese el fuego se quedarán desde luego en meras deposiciones. Si cuesta mucho el pasaje para hacer un viaje aéreo, lo abaratará el Ethereum mis transportes. Su mensaje, reduzcan nómina. El viaje no será más peligroso si cambiamos los costosos aviones comerciales por pilotos ancestrales y volamos más sabroso. Daniel Sampero Espina, la tercera y la cuarta, por favor. Y como si fuera poco, Petro ofrece tren y metro, 2 gemas para su cetro que no son de pavo un moco, pero ni siquiera un loco imagina inoportuno que el portento estará ayuno del consabido retraso. Se inaugurarán, si acaso, pasado el siglo XXI. Jaime Duzán Calderón, uno pita de La Plata, no ha mucho metió la pata por lenguilargo y lambón. Populista y figuerón, director de Colpensiones y vendedor de ilusiones, prometió aquel largo tren y algunos rieles también con plata de las pensiones. Como el COMPES se venció para la compra de aviones de la FAC, hubo razones que algún experto explicó. Por WhatsApp argumentó que hay que buscar nuevo plazo. Se fijará por si acaso hubiere guerra a futuro. Por ahora con Maduro hay que dar un reversazo. ¡Qué bien, Anita! Muy bien, Anita, volando. Mientras sea cortico, está bien. Ministra, con gusto tenerla aquí en Los Danieles. Muchas gracias. Quiero una pregunta, Daniel Sampero Espina. Una última cosa, que no pues, tengo que decir antes de que se acabe el Zoom, es felicitarte públicamente, Anita, hacerte todo el reconocimiento porque fuiste la abogada en el pleito representando a las mujeres que ganaron a Ciro Guerra. Entonces, todo el reconocimiento y
felicitaciones, eres una berraca abogada, columnista, mujer y ser humano. Te invitamos el 8 de marzo. Te invitamos, vamos a correr por la vida. Claro que sí, el 8M. Hay que salir el 8M con las hijas, con las amigas, con las abuelas. Vamos a salir del Parque Nacional. ¿Cómo va a ser? ¿Es solo para mujeres? Pues, no, los hombres pueden estar al lado, cantando, o tocando, o aplaudiendo. Pero las mujeres... O cocinando, que nos toque alguna vez. Vamos a salir del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar se va a hacer un acto cultural, voces de mujeres, y vamos a entrar al Congreso para apoyar y estimular todas las leyes que defiendan los derechos de las mujeres. Entonces van a venir también las deportistas, van a correr, algunas vamos a caminar, también van a venir mujeres en estado de discapacidad, vamos a estar todas, las jóvenes, las adultas, todas por la vida de las mujeres. Allá estaré, señora ministra, como todos los 8M. Por favor, en la primera línea. En la primera línea. Yo no corro muy rápido. No, yo no corro. Yo llegaré al final, pero llegaré. Llegaremos. Pues muchas gracias, señora ministra, por haber estado aquí. Bueno. Fue un placer poder conversar con usted. Que vuelva y esperamos sus décimas. No se le olvide, la molestamos esta semana para que nos mande unas décimas. A los Daniel Samper. Total. Gracias, Daniel Coronel, te extrañamos, a nuestra audiencia. Un besito. Nos vemos el otro domingo. A todos. Gracias, ministra. Ministra, muchas gracias. Un placer haber hablado con usted.